Bueno, quiero hacer un vídeo breve sobre... No voy a comentar sobre otros canales o sobre otra gente que habla sobre psicópatas narcisistas, ¿sí? Pero sí que voy a dar mi opinión sobre un tema que yo sé que a la mayoría de gente que ha tratado con personas tóxicas le interesa, que es cómo vengarte de ellos, la revancha, cómo engañarlos, cómo manipularlos, ¿sí? Cómo devolverles el golpe. Yo sé que el daño que causa este tipo de gente justifica tomar medidas defensivas, ¿sí? O sea, eso es totalmente natural. Y de hecho es tu obligación, o sea, es la obligación de una víctima cuando empieza a despertar, tomar medidas. O sea, nadie lo va a hacer por ti. Tienes que saber salir de ahí y defenderte. Y eso también lleva a veces a pensar que tú puedes manipular al manipulador, que tú puedes ejercer algún tipo de venganza, o sea, que tú puedes de alguna forma devolver el golpe. Y en el caso de esta gente que hace tanto mal, está justificado tomar medidas defensivas, ¿no?, de protección, ¿no? Y también está totalmente justificada la rabia, la cólera que uno siente, ¿no?, la ira. Y es muy útil, como están haciendo muchas personas que me siguen, buscar información, o sea, buscar conocimientos, entender cómo son, cómo piensan, cómo sienten, cómo nos ven, por qué actúan como actúan, qué efecto nos causan, qué podemos hacer para revertir la situación y naturalmente cómo evitarlos. Casi todo el mundo, si buscas información sobre el tema, te dirá que lo que hay que hacer es el contacto cero. ¿Por qué esta visión es tan unánime? ¿Por qué todo el mundo dice lo mismo? Porque el contacto cero, o sea, una vez detectas a la persona que te está haciendo daño, tienes que alejarte de ella y cortar toda vía de comunicación, eliminar todo recuerdo físico y posteriormente mental. Es la mejor forma de protegerte a ti mismo. O sea, evitar que el daño continúe, evitar que la recuperación sea imposible, o sea, que el daño sea crónico. Pero claro, como es natural, la gente cuando ha sufrido una injusticia tiene ganas de revancha, de venganza. Esto es un sentimiento humano natural. Entonces mucha gente busca información en internet, sobre todo, sobre cómo vengarte del psicópata, cómo vengarte del narcisista, del maquiavélico. Y también encontraréis canales que te hablan de cómo se puede manipular al narcisista y al psicópata integrado. Y es cierto que se puede hacer, ¿no? Pero ahora quiero comentar estas dos cosas, la venganza y la manipulación, efectuadas contra el psicópata o el narcisista. ¿Es posible vengarte del psicópata, de este tipo de ser? Pues sí, claro que sí. Es un ser humano igual, ¿eh? Aunque sea un ser humano con poca humanidad, en el sentido de poca calidez humana, poca bondad, pocos principios, poca empatía. Y para vengarte, yo sé que mucha gente quiere que yo le dé consejos, ideas para vengarte. Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer en una consulta privada, no lo voy a hacer en un vídeo público. Pero se puede hacer, solo tienes que tener una buena preparación, hacerlo a sangre fría, con premeditación, estudiando el caso. Y yo muchas veces os hablo no solo de mi experiencia, de tropecientos testimonios, ¿no?, que he analizado caso por caso. También desde mis errores, o sea, yo ya dije en otros vídeos que he sido vengativo. Y tengo rasgos de mi carácter, que son poco obsesivos, me hacen que pueda dedicar mucho tiempo, de forma minuciosa, analizando bien el tipo de persona de quien me quiero vengar, cómo puedo hacerle daño. O sea, puedo ser premeditado, puedo hacer un buen análisis personalizado, por dónde puedo entrar, cómo puedo hacerlo de forma que a mí me deje al margen de la sospecha, o por lo menos a nivel legal. Y también tengo la inteligencia para hacerlo, o sea, tengo las capacidades para hacerlo. Y en general casi todo el mundo las tiene.
Algunos quizá por su carácter o sus capacidades pueden ser más sutiles en la venganza y más eficaces. Porque, como os voy a explicar al final del vídeo, no siempre la venganza va a tu favor. Y claro que se puede manipular al psicópata y al narcisista. De hecho, he visto que algunas personas recomiendan imitar algunas de sus tácticas. Y funcionan. O sea, no os digo que no. Pero ahora voy a lo crucial de lo que quiero explicar en este vídeo. Para mí, la mejor venganza, la venganza número uno, la realmente definitiva, la más limpia, la más eficaz, es primero crecer espiritualmente, encontrar un camino espiritual después del trauma. Hasta que llegue un momento que lo único que tienes es indiferencia total hacia la persona que te ha hecho daño. No que te dejes hacer daño de nuevo, al contrario, sabes responder, pero ya no sientes nada, o sea, ya no existe para ti. O sea, has destruido eso que siempre explico, que es como un hechizo que está en tu mente. O sea, esa es la mejor venganza, porque además transmite al psicópata un mensaje terrible para él y al narcisista. No eres nadie. Ellos en el fondo no lo quieren saber. No eres nadie, no me importas nada. No puedo ni siquiera perder el tiempo con gentuza como tú. O sea, sois de baja categoría. Y lo haces además en paz y feliz. Porque todos los intentos de venganza y de manipulación hacia estos personajes tóxicos, por ejemplo, si intentas algún tipo de venganza o intentas engañarlos, manipularlos a su vez, puedes tener pequeños triunfos, pero son temporales. O sea, el psicópata se va a reponer rápido, en general. Va a ser como además, ellos no lo van a ver como una venganza, sino como una agresión gratuita. Pero tú puedes manipular al psicópata, no son tan inteligentes, pero no por mucho tiempo. Tened en cuenta que estás usando tácticas, técnicas, estrategias que ellos usan cada día. Estás usando sus mejores armas a tu favor. Y sus mejores armas, ellos las dominan, tú no. Y tarde o temprano van a detectar el juego. Y una vez detectado, está totalmente desactivado, ya no sirve. Además, todos estos juegos de poder perpetúan el daño, el hechizo que ellos tienen sobre tu mente. Y no tienes que darles esa satisfacción, ni ese poder, ni ese control sobre ti, a gente que no tiene tanto talento. O sea que en realidad le estamos facilitando todo con esta actitud. Ni que decir tiene que esta guerra abierta alimenta al narcisista, alimenta al psicópata, le da vidilla, le hace sentirse vivo, le hace sentirse poderoso, sabe que tiene el control todavía sobre ti. Mucho peor, puede acabar perpetuando, haciendo crónica una guerra que no vas a ganar. O sea, porque tú puedes vengarte, pero él va a intentar después, a su vez, volver a vengarse de ti. Es una guerra sin fin, en la que solo hay pérdidas. O sea, estás entrando en el terreno de lo desconocido para una persona normal, pacífica y empática. Estás entrando en el terreno de la hostilidad total, del conflicto, de la malicia total, donde ellos se mueven como pez en el agua. Y ya por último, quería decir que os ruego que no cometáis esos errores, porque os estáis dando cuenta de que hablo mucho en muchos vídeos de que aumenta la psicopatía en la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque se están creando psicópatas secundarios a partir de personas que están traumatizadas. O sea, si tú estás pensando en hacer daño, en manipular a alguien, te estás volviendo un poco como él o como ella. O sea, esto para mí sí que es triste. Esto sí que es la gran derrota de una persona normal ante esta gentuza. O sea, te estás convirtiendo un poco como en ellos, y esa huella va a quedar en tu carácter, en tu personalidad. A menudo, por suerte, es temporal. O sea, pasa una etapa de rabia, acting out, tienes que hacer algo para manifestarla, para sacarla de ti, pero después te vas calmando, todo vuelve a la normalidad.
Pero hay muchas personas que no, que han descubierto una parte oscura de su ser, una parte que les da poder, les hace sentir seguros, les hace sentir capaces de manipular a otras personas, de conseguir cosas. Y eso es muy triste, te estás convirtiendo en un pseudo psicópata, un pseudo narcisista. Y una cosa más para acabar. Podrías pensar que una persona así se ha vuelto invulnerable, pues no, seguís siendo vulnerables a otros psicópatas y narcisistas, por mucho que os hayáis vuelto un poco como ellos. Hacedme caso, no cometáis ese error, y si lo habéis cometido no pasa nada. Y si lo habéis cometido no pasa nada, todo el mundo se puede equivocar, pero hay que intentar cambiar el rumbo de cara al futuro, rectificar. Tienes que fortalecerte espiritualmente, o sea, de tal forma que en el futuro seas capaz desde tu paz mental, desde tu paz de espíritu, de detectar a estas personas. Detectarlas a tiempo, a lo mejor no inmediatamente, pero a tiempo, sin que te causen grandes problemas, y seas capaz de tratarlos como si fueran niños. Esto es un trabajo que no es fácil, pero os aseguro de que el camino de volverte manipulador y vengativo no te da resultados a largo plazo.